Muy buenos días, tengan todos en este domingo 19 de abril del 2020. Quiero agradecer mucho a la Iglesia Ministerio Internacional Nueva Vida que está apoyándonos a través de seguir haciendo estas transmisiones y el día de hoy queremos compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes y con cada una de las personas que lleve a bien escuchar la palabra de Dios en este día y en estos tiempos de contingencia en el cual pues no podemos hacerlo de otra forma más que de manera virtual y no teniendo reuniones tan numerosas. Em, Hoy quiero compartirles esta palabra a cada uno de ustedes y haciendo referencia en el libro de Isaías, pero quiero comenzar analizando este versículo en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 6. Y quiero comenzar diciendo qué es lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros, qué es lo que realmente Dios quiere y desea recibir de parte de nosotros. Esa es una buena pregunta, ya que muy a menudo somos nosotros los que pensamos en qué es lo que Dios puede hacer por mí, qué es lo que Dios puede hacer para mí, de qué forma tengo que pedirle a Dios algo, cuál es la manera correcta de que tengo que pedirle algo a Dios, pero cuántas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de parte de mí, qué es lo que Dios está esperando de mí, qué es lo que Dios quiere ver en mi vida. Quiero que miremos lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esta es una de las cosas que muy a menudo la palabra de Dios nos repite de una o de otra forma. ¿Por qué? Porque en la naturaleza pecaminosa del ser humano somos muy dados a olvidar las instrucciones de Dios, a terminar confiando en nosotros mismos, eh, a terminar confiando en nuestras diferentes capacidades, nuestros diferentes dones, etcétera. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta, nos enseña que debemos de aprender a confiar en Dios, a no ser sabios en nuestra propia prudencia. Quiero que veamos lo que dice Josué capítulo 1 versículos 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Este es uno de los pasajes que muy a menudo usamos para motivarnos, automotivarnos o motivar a otras personas haciendo o denotando en el que Dios estará con nosotros, que nunca nos va a dejar, que siempre estará ahí pendiente de nosotros. Pero cuando vemos por lo menos, no todo el capítulo, pero por lo menos los 4 o 5 versículos en los que específicamente Dios le está hablando a Josué. Dice así a partir del versículo 5: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente. Esta frase Dios la repite 3 veces en este pasaje. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nuevamente Dios le está diciendo esto: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nuevamente, por lo regular nos gusta la parte final de este versículo: para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Pero notemos que es la segunda vez que Dios le dice a, a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esta segunda vez le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el versículo 9 nuevamente Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tercera vez que Dios dice prácticamente lo mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Son tres veces que en estos 5 versículos Dios dice, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, esfuérzate, sé valiente. Pero ¿para qué? Realmente Dios le estaba diciendo a Josué que se esforzaran y fueran valientes para emprender grandes guerras, para conquistar la tierra prometida, etcétera, etcétera. No, realmente la razón por la que Dios le está diciendo esto a Josué es que se esforzaran y fueran valientes, que se esforzara y fuese valiente para cumplir la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no se apartara de su vida, ni a diestra ni siniestra, que meditara en ella de día y de noche. Es decir, eh, que para meditar en la palabra de Dios en todo tiempo y para tomar la determinación de obedecer lo que Dios dice a través de su palabra, se necesita un gran esfuerzo y se necesita ser valiente. Eso es lo que la palabra de Dios dice y por esta razón Dios lo repite 3 veces. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos estará recordando de alguna y de otra manera que debemos de aprender a confiar en Dios, que debemos de aprender a depender de Dios. Porque a menudo vamos a terminar pensando que somos autosuficientes, que podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, como lo veíamos hace un momento en Proverbios, el consejo del proverbista, no te confíes en ti mismo, fíate de Jehová en todas tus fuerzas, no seas sabio en tu propia opinión. Ese es el consejo del proverbista y esto es prácticamente lo que Dios está hablando a Josué. Nunca se apartará de ti este libro, o sea, nunca se apartará de ti mi consejo. Es lo que Dios está diciendo, que mi consejo no se aparte de tu vida. Piensa qué es lo que te estoy diciendo. Piensa por qué rumbo, por qué vereda te estoy llevando, porque seguramente si obedeces a mis instrucciones, todo te saldrá bien, todo lo que emprendas será exitoso. Esto es lo que Dios está diciendo a Josué. No temas, no desmayes, no te preocupes, solamente esfuérzate, sé valiente para cumplir, para hacer todo cuanto está en la palabra de Dios. Y esto es algo que todos nosotros debemos de entender. Dios nos está diciendo, Dios nos está pidiendo que nos esforcemos para cumplir su palabra, para entender su palabra, a tratar de no vivir bajo nuestros propios razonamientos, que es básicamente la formación que todos nosotros tenemos, pues desde pequeños hemos sido instruidos para depender de nosotros mismos, para pensar por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque sencillamente casi a todos tuvimos una herencia religiosa, casi a todos nos heredaron una religión, pero realmente a muy pocos les heredaron la palabra de Dios. Y el hecho de que no nos hayan heredado la palabra de Dios, sino simplemente una religión, eso nos apartó del consejo de Dios. Eso nos llevó a vivir distantes de la instrucción de Dios y eso nos llevó a cometer muchos errores en nuestras vidas que seguramente algunos de nosotros aún estaremos lamentando hasta el día de hoy. Algunos otros dirán, bueno, si yo hubiera sabido que esto no lo debía de hacer, no lo hubiera hecho nunca, me hubiera evitado sufrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la única razón por la que nos hemos metido en diferentes circunstancias difíciles, en diferentes circunstancias en las cuales fueron muy dolorosas, es por haber desconocido la palabra de Dios. Pero mire, ahora que de alguna forma nosotros nos contamos como hijos de Dios, nos contamos como creyentes, seamos quienes seamos, yo sé que muchas personas nos contamos como creyentes en Dios, como creyentes en Jesucristo, nos sentimos parte de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesucristo,
Pero nuevamente tenemos que pensar, si yo me estoy contando como iglesia de Jesucristo, si yo me considero parte de la iglesia de Jesucristo, si yo me considero un creyente en Dios, la pregunta que resalta nuevamente es, y entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que evidencia que realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Qué es lo que evidencia que realmente yo soy parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo que hace evidente que yo soy el pueblo de Dios? Quiero que veamos una parábola en el libro de Isaías, que es prácticamente lo que hemos venido meditando en estos últimos días. Isaías capítulo 5 del versículo 1 al 7, la palabra de Dios nos hace referencia a una parábola de un hombre que tenía una viña y la plantó. Este hombre hace referencia a Dios y esta viña hace referencia a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios. Y dice el versículo 1 en el libro de Isaías capítulo 5, dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Dice después, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada, ni cavada, ni crecerán y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Esta es una parábola interesante en la cual la Biblia nos habla acerca de qué es lo que Dios estaba esperando de su iglesia, y no solamente qué es lo que Dios estaba esperando de su iglesia porque simplemente lo esperaba, sino por todas las cosas que Dios hizo a favor de su pueblo y cuál fue el fruto que su pueblo dio al final. Hay cuatro cosas que la Biblia dice claramente que Dios hizo por su pueblo. Número uno, en el versículo 1 dice eh, que Dios o que este hombre, haciendo de alguna forma una analogía de un hombre que planta una viña en una ladera. En los tiempos bíblicos, específicamente en el área de Palestina, las laderas eran las zonas más fértiles para plantar viñas, para hacer sembradíos de uvas. Las laderas precisamente eran las mejores zonas para hacer este tipo de plantíos. Y dice la Biblia que esta es la zona que Dios usó para plantar su viña. Dice que era una ladera fértil. Eso dice en el versículo 1. Eran los terrenos idóneos para labrar una viña y para tener buenos frutos, para tener una buena cosecha. Y dice el versículo 2, estaba cercada, que Dios la cercó, que este hombre la cercó, que este dueño de la viña cercó. Y la cerca se usaba para varias razones. Dentro de estas razones, la cerca se usaba para que no hubiese deslaves de tierras, para que la tierra conservara sus nutrientes y las plantas estuvieran en excelentes condiciones de vida y pudiesen nutrirse día a día de todas las propiedades de esta tierra y el agua no deslavara esta tierra y quedara desnutrida esta viña.
Dice también que este terreno había sido despedregado. Esta era la parte más difícil de plantar una viña. Despedregar este terreno, quitar todas las piedras, dejar las tierras suaves para que fuesen fértiles. Y algunas personas consideraban este trabajo de plantar una viña como un trabajo servil, como un trabajo en el cual se quedaba expuesta aún incluso la dignidad, porque era un trabajo sumamente difícil, sumamente arduo, el tener que cercar, el tener que despedregar, y el hecho de que fuese una ladera lo hacía complicado. Sin embargo, la Biblia dice que este dueño de esta viña hizo todas estas cosas, despedregó el terreno, y siendo que era en extremo difícil, pero no solamente lo despedregó, dice que edificó una torre. Y esta torre se usaba muy a menudo para vigilar que todo estuviera bien con la viña, para que no entraran ladrones a esta viña, para que no entraran animales salvajes a pisotear esta viña, a echar a perder el fruto. La Biblia dice que Dios hizo todas estas cosas a favor de esta viña que representa al pueblo de Dios. Y termina diciendo, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? O sea, ¿qué más podía hacer un labrador por su viña? No existe otra cosa. Se había hecho absolutamente todo y solamente tendría que esperar una cosecha. Eso es lo único que se esperaba, o lo que esperaba este labrador con su viña. Esto es lo único que esperaba Dios de su pueblo, tener una cosecha, estar esperando uvas. Sin embargo, dice la Biblia que en vez de recibir uvas, recibió uvas silvestres. Y es interesante ver esto. ¿Qué significa que la viña dio uvas silvestres y Dios estaba esperando fruto, Dios estaba esperando uvas, no uvas silvestres? Pues significa que de las uvas eran un excelente y exquisito fruto para comer, pero era un excelente fruto para producir un buen vino. Y era lo que Dios esperaba, tener un excelente fruto. Sin embargo, recibió uvas silvestres. Em, las uvas silvestres eran ácidas y prácticamente no se podían comer, solamente servían para una cosa, servían para adornar. Las uvas silvestres no eran comestibles ya que tenían un sabor muy ácido y muy desagradable. Entonces las usaban solamente como adorno y eso era todo. No servían para otra cosa en sí, sino que eh, sino que eran inservibles, no podían hacer vino, no podían comerse como frutas frescas, solamente servían para adornar. Dios estaba esperando ese fruto de su viña, eh, ese fruto de su pueblo, y no fue así. Y dice la palabra de Dios que por esta razón el labrador dejó a la intemperie su viña, la dejó abandonada, y dice la Biblia que aún ordenó a los cielos que no diesen más lluvia a esta viña, que no, que esta viña realmente iba a ser ahogada por espinos, por cardos, los animales salvajes entonces entrarían a pisotearla, la despojarían de su belleza y quedaría realmente en ruinas. Y efectivamente Isaías está hablando a el pueblo de Dios en un tiempo en el que el pueblo sería esclavizado, en un pueblo en el que en un tiempo en el que el pueblo sería llevado como esclavo. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba dando frutos a Dios. Dice la Biblia en la parte final, dice, ciertamente la viña de Jehová, en el verso 7, Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Pero dice la Biblia, esperaba juicio y he aquí vileza. Dios esperaba justicia y he aquí clamor. O sea, Dios esperaba
que hubiese justicia en medio de sus pueblos, que Dios esperaba que hubiese un buen fruto en medio de su pueblo, pero sin embargo era todo lo contrario. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá en este instante, estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en sus riquezas porque había sido prosperado, estaba confiando en su misma lógica, en su misma prudencia, e incluso si seguimos leyendo algunos versículos más adelante, la Biblia dice que algunos de ellos se burlaban de lo que Dios, si realmente lo que Dios prometía que iba a hacer lo hacía. ¿Por qué? Porque estaban muy confiados en su prosperidad, estaban muy confiados en todo lo que tenían y en todo lo que podían hacer. Y algunos decían, pues esperemos a ver si realmente Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. Y hacían burla a las profecías de estos hombres que Dios había levantado. Y dice la Biblia, yo no esperaba eso de mi pueblo. Yo no esperaba eso de la iglesia. Yo no esperaba eso de aquellos a los cuales invertí todas las cosas que tenía que invertir para recibir un buen fruto. Sin embargo, hubo injusticia. Sin embargo, dice la Biblia, eh, en los versículos adelante, a partir del versículo 7, habla de las ayes, de los ais, y dice que algunos de ellos entonces se embriagaban, que otros eran usurpadores, que otros eran ladrones, que otros eran mentirosos. Entonces, la Biblia habla de un fruto realmente que no era el que Dios estaba esperando, era un fruto amargo, era un fruto silvestre, ácido, que no era, que no se podía degustar. Dice la Biblia entonces que Dios abandonó a este pueblo y era precisamente lo que estaba pasando o lo que habría de pasar con el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿cómo estaba actuando el pueblo de Dios aparte de ser o de tener un corazón lleno de maldad? ¿Cómo estaba actuando el pueblo ante Dios? Pues el pueblo ante Dios estaba actuando como si no pasara nada, como si todo estuviera bien, como si nada de esto fuese a afectar las cosas. Mire cómo estaba actuando el pueblo. Dice Isaías nuevamente, pero ahora nos vamos a regresar al capítulo 1. Dice el capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 12. A partir del versículo 11 dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa de ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desafiaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Que desfilaran, perdón. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con todas estas ceremonias? Verso 13. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. Dice, el incienso de su ofrenda me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten la mano para orar, no miraré. Cuando hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quítense sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo no los yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Mire, el Señor está hablando todo esto acerca, o le está diciendo esto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo
el pueblo realmente estaba de alguna manera cumpliendo con todos los ritos que estaban acostumbrados a cumplir, porque la misma ley lo decía, ¿no? Las fiestas, las reuniones, las asambleas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto no le agradaba a Dios porque provenía de un pueblo que solamente tenía costumbres y nada más que eso. Su corazón estaba muy lejos de Dios, estaba muy lejos de conocer a Dios. Y mire que quiero que entendamos esto en esta mañana. Es básicamente la misma historia de hoy en día. Es la misma historia que podemos ver eh, en muchas de las vidas, en muchos lugares de esta tierra. Personas que nos contamos tal vez como creyentes en Dios, como personas que le hemos entregado la vida a Dios. Sin embargo, hemos caído en un costumbrismo, en costumbres de hacer ritos, etcétera, pero nuestro corazón cómo está delante de Dios, ¿sí? Entonces tal vez podemos encontrar que hay oraciones de arrepentimiento, pero este arrepentimiento es real. La gente tal vez está acostumbrada a esta palabra, Señor, me arrepiento, pero arrepentirse no es cuestión de una expresión verbal. Arrepentirse realmente, ¿quién se arrepiente? El que se aparta de esta vida. O sea, no es suficiente que alguien diga, bueno, yo me acabo de confesar con Dios y entonces 10 minutos después de haberse confesado con Dios y confesar con sus labios que se han arrepentido y 10 minutos después vuelven y hacen las mismas cosas o peores. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. La gente trata de eh, confesar un arrepentimiento que no es real, eh, las palabras que no van de acuerdo con lo que se hace, con lo que se vive. Eh, También muchas personas hacen promesas a Dios diciendo, Señor, yo te pido y quiero agradarte de esta forma y tratan de agradarlo haciendo caminatas largas, haciendo tal vez viajes de peregrinaciones, de abstenerse de comida, de abstenerse de X cosa, hacen penitencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es realmente algo que a Dios agrada, que nos comprometamos a hacer algo delante de Dios que tenga que ver con una acción, pero que esta acción esté muy lejos de nuestro estilo de vida, de realmente lo que hay en nuestro corazón. Realmente esto conmueve a Dios. El pueblo de Israel estaba cumpliendo con muchas cosas, estaba cumpliendo, era el pueblo de Judá, estaba cumpliendo con muchas cosas, estaba cumpliendo con sus ritos, estaba cumpliendo con las fiestas, estaba cumpliendo con las ordenanzas que había en la Biblia, pero sus vidas no reflejaban realmente amor a Dios, no reflejaban compasión al prójimo, no reflejaban absolutamente nada. Estaban inmersos en la mentira, en los falsos testimonios, en la competencia, eran materialistas hasta más no poder. Estaban confiando en sus ingresos, en sus bienes, en sus propiedades, pero estaban olvidando a Dios. Y hoy por hoy es aparentemente la misma historia. ¿Cuánta gente hoy se cuenta como iglesia de Dios, como iglesia de Jesucristo, pero realmente los corazones están en extremo alejados de Dios? Dios espera fruto, no ofrendas sin fruto? El pueblo estaba pensando que con el hecho de llevar incienso a Dios, el hecho de hacer una fiesta a Dios, el hecho de hacer, dice la Biblia, grandes desfiles a Dios, era suficiente. Y Dios dice, eso lo aborrezco. Y no era que aborrecía meramente lo que estaban haciendo, sino cómo vivían y cómo había una hipocresía en querer decirle a Dios, sí Señor, queremos hacer tu voluntad, pero por el otro lado estaban llenos de adulterio, estaban llenos de fornicación, estaban llenos de inmundicia, estaban llenos de maldad. Eh, es como pensar que alguien asiste a una reunión para levantar sus manos y tal vez para
orar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, y en esa misma reunión tiene intenciones de ir a ver la mujer de su prójimo. Eso es abominable a Dios. Eso es lo que Dios dice, eso a mí me da asco. No me canten, no me oren si tienen ese corazón de esa forma. Yo no los voy a escuchar. Es lo que Dios está diciendo. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. Jesús le dice esto a sus discípulos. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que da gloria a Dios? Que nosotros digamos, Señor, te doy gloria. Eso no da gloria a Dios. Lo que da gloria a Dios, lo que honra a Dios, lo que agrada a Dios, lo que coloca una sonrisa en el rostro de Dios es que llevemos mucho fruto, que seamos de buen fruto. Y quiero que entendamos en esta mañana, ¿qué es ese buen fruto? ¿Qué es a lo que la Biblia le llama fruto? Del griego karpos, y es el término que casi todas las veces que leemos la palabra fruto, es el mismo término que se usa. Y quiero que veamos a qué se refiere la palabra de Dios fruto. Y no es precisamente, el fruto no es algo que nosotros eh, hagamos lejos de lo que somos. En otras palabras, fruto no es el fruto de Dios en mi vida, no es que en este momento yo esté predicando la palabra de Dios. El fruto en mi vida no es que yo diga, bueno, yo soy predicador, yo conozco la palabra de Dios, yo esto, yo... Ese no es el fruto realmente. El fruto de Dios en mi vida es quién soy. Y ese quién soy es cómo trato a los demás, eh, cómo trato a mi prójimo. Y a veces pensamos, hay que ser bueno con el prójimo, pero ¿saben quién es realmente el primer prójimo con el que debemos de ser mejores cada día? Ese es nuestro cónyuge. Puede ser la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Ese es el prójimo con el que a veces nos cuesta ser buenos, y ahí es donde demostramos qué fruto tenemos. Mire, ¿qué hombre podría decir que tiene el fruto de Dios porque asiste a las reuniones, porque hace desfiles a Dios, porque hace peregrinaciones a Dios, porque se abstiene de cosas para Dios, pero engaña a su esposa? Llega a casa y la agarra a patadas. Eso no es ningún fruto. Aunque tal vez incluso se pueda poner una corbata, un corbatín o algún símbolo que denote que es un religioso, que es un hombre lleno de piedad. Eso no significa que tiene buen fruto. El buen fruto es cómo vives, quién eres realmente, qué hay en tu corazón y cómo se refleja eso con las personas más cercanas a ti. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios está esperando fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26 usa el mismo término karpos para fruto y dice, mas el fruto del Espíritu es, número uno, amor. Ese es el fruto del Espíritu. Se muestra en primer lugar en amor. Debemos de amar. No podemos decir que tenemos el fruto del Espíritu de Dios si no sabemos amar a las personas. Y como repito, las primeras personas a las que debemos de aprender a amar es a nuestro cónyuge, es a nuestros hijos, es a nuestros padres. ¿Cómo alguien podría decir que está lleno de amor y no es fiel? Eso no es ninguna clase de amor. Dice que es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad. Mire, es benignidad y es bondad. Y es interesante ver cómo están estos dos términos unidos. Benignidad, bondad. Hay gente que puede aparentar bondad, pero no precisamente es benigno. Es decir, hay personas que aparentan hacerte un favor, pero su corazón está pensando desde ya cómo se las va a cobrar y ya sabe de qué forma hacerlos. Es más, llevan un paso adelante y saben por qué
¿Por qué están haciendo un favor? Porque ellos quieren algo más grande. Entonces, parece que es bondad, pero no hay benignidad. Y por eso la Biblia dice, es benigno y es bondadoso. Si hay bondad, por razones benignas. Si hay bondad, si hay favores, no por razones malignas, sino por razones benignas. Y este es el fruto del Espíritu. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, contra tales cosas no hay infracción de Dios, contra tales cosas no hay castigo de Dios, contra tales cosas no hay señalamiento de juicio de parte de Dios. Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con el fruto de Dios. No tiene absolutamente nada que ver con el fruto del Espíritu Santo. Este no es el fruto que Dios está esperando eh, de su pueblo. E incluso, si ustedes quieren leer unos versículos un poco antes del 22 de Gálatas 5, a partir del verso 16, nos habla acerca de qué es precisamente lo que no es un fruto. Y nos habla de hechicerías, de brujerías, de agorerismos, de santerías. Habla que no es el fruto de Dios, las pasiones desordenadas, la fornicación, la lascivia, la lujuria, los pleitos, las envidias. Habla también acerca de las borracheras. Dice, esto no es fruto de Dios. Y termina diciendo, pero este es el fruto que Dios espera de su pueblo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay un juicio, no hay una ley, no hay una infracción. Quiero terminar diciendo, ¿qué fruto le estamos dando nosotros a Dios? ¿Estamos aparentando ser personas de piedad? Pero realmente nuestro fruto llegando a casa son gritos, son envidias, son discordias, eh, son un montón de cosas que contaminan. A veces pensamos que lo que contamina el medio ambiente es el humo que producen las fábricas, etcétera, etcétera, pero realmente son nuestras actitudes, es nuestro mal corazón. Dios espera de nosotros hallar buen fruto. Y Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, todo. Ya no hay más que hacer. El Señor dice, ¿y qué más podía hacer por mi viña? Ya no se puede hacer más. Dios ya hizo absolutamente todo. Murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestras deudas, pagó deudas que él, no eran de Él, eran nuestras. Sin embargo, Él las pagó en la cruz del Calvario, murió por nosotros, nos dio vida eterna, nos ha dado de su Santo Espíritu. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Nada. Dios solamente espera que demos buen fruto. Termino eh, leyendo Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Y dice, córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? O sea, ¿para qué tenerla si no da fruto? Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Nuevamente es lo mismo. El Señor hace esta parábola, diciendo, yo quiero acercarme a mi pueblo y encontrar ese fruto, encontrar ese buen fruto que nos habla de una transformación de vida, que habla en que Dios realmente ha cambiado nuestro corazón, nuestra mente. Sí, el pasado pudo haber sido el pasado y la gente nos puede recordar como las peores personas del mundo y puede decir lo que sea, pero el pasado no le importa a Dios.
La Biblia dice que nuestro pasado Él lo echó a sus espaldas, a un lugar donde Él jamás lo va a volver a ver, a un lugar donde Él no lo quiere recordar. El pasado es el pasado. La pregunta es, nuestro presente, ¿está dando frutas, está dando uvas a Dios o está dando fruto silvestre, está dando uvas que no son comestibles? Hermanos, estemos cerca de la palabra de Dios. Busquemos ser hombres, busquemos ser personas piadosas, que aman hacer la voluntad de Dios, que les agrada hacer la voluntad de Dios, y busquemos en todo momento estar cerca de la palabra de Dios, pues es la única forma en la que al final nosotros demos un buen fruto. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo, Señor, a todas y cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Yo te pido los guardes en sus vidas, Señor, y que nos ayudes en todo momento y en todo tiempo a hacer tu voluntad. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Muchas bendiciones.